Muy buen día, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto dominical alabando a Dios. Vamos a cantar primeramente el himno número 468, Hallé un buen amigo. Himno número 468, Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, yo les daré su gloria. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a cantar otro himno, el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos
nos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a cantar ahora el himno número 110 en la cruz. Himno número 110 en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las llantas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó.
en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Si vas a cantar otro himno, el himno número 189, Yo escucho, buen Jesús. Himno número 189, Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, piedad de mí. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó. Gracia sobre gracia, dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Si vas a cantar un himno más, himno número 275, lo debes compartir. Himno número 275, lo debes compartir.
sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos las de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Si en esta mañana vamos a alabar hasta aquí. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bien, hermanos, qué alegría, ¿no? Por la gracia de Dios, hoy también culto dominical aquí en la iglesia para escuchar la palabra, amén. Y también saludar a los hermanos que están conectados tal vez por la distancia, ¿no? En redes sociales. Y de verdad también una bendición que ellos puedan escuchar la palabra de Dios y glorificar el nombre de Dios, ¿no? A través de la palabra todos podemos recibir la esperanza en el corazón. Hermanos, de verdad, Dios grandemente está trabajando, amén. Y se viene, ¿no? La actividad en Argentina. Todos los hermanos que estamos, vamos a viajar. Amén, amén. El pastor Oxupar, el grupo Coro Gracias y más siervos que van a llegar allá a Argentina. Y va a haber mucha actividad, mucha palabra sobre todo, ¿no? Alimento espiritual para nuestras vidas especialmente. Bueno, hermanos, en esta mañana voy a invitar al diácono Martín Quispe, quien nos va a dirigir con la oración. Mientras el diácono va pasando, yo quiero pedir a todos los hermanos, por favor, que puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupciones. Adelante, diácono. Amén, hermanos. Buen día, vamos a orar. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida que nos prestas, Señor. Hoy, Señor, un día especial, Señor, reunidos acá en la iglesia, Señor, tu pueblo, para poder escuchar tu palabra, Señor. Solo tu palabra nos tiene, Señor, en nuestras vidas, Señor. Si no fuera tu palabra, estaríamos totalmente apartados, perdidos, Señor. Por eso te agradecemos, Señor,
Tu palabra es lo que nos tiene en la iglesia, Señor. Hoy, Señor, permita que todo tu pueblo estemos reunidos, Señor. Solamente tú puedes tocar corazones, Señor, su pensar, para que puedan estar, Señor, acá hoy día, para poder recibir esta poderosa palabra, Dios. Señor, está en tu mano cada paso que dé cada hermano, cada hermana, Señor, estamos encomendados en tu mano, Santo. Tú puedes, Señor, cuidarla, protegerla, Señor, y también hoy día, Señor, abres corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Así te pedimos, Padre, también la iglesia de Cochabamba, Santa Cruz, Señor, iglesia Caranavi, donde estén reunidos, tú mismo dirija, Señor, en cada punto, Señor, y cada siervo que están realizando, hoy día van a compartir tu palabra, Señor, tú mismo dirija, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, así te pedimos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, entre los hermanos que están participando, guías, diáconos, obreros, todos en general, quien quiere pasar a testificar y glorificar el nombre de Dios, libremente lo puede hacer. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, hermanas. Voy a leer un versículo y a través de ese versículo voy a poder dar mi testimonio, ¿sí? Porque por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este tiempo me ha permitido también tener comunión con el pastor y el misionera, ¿sí? Debido a que hay cosas que a veces uno quiere ocultar, pero bien difícil, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Conociendo el corazón de cada uno de nosotros, eso se hace visible, ¿sí? Y haciéndose visible, a veces uno piensa que eso hace daño, ¿no? Entonces, humanamente, si miro así, pienso que eso que ha pasado me estaba haciendo daño. Sí, ¿no? Me ha hecho daño espiritualmente, pero carnalmente yo también así miraba, ¿no? Decía, ¿cómo? Si yo he conversado con algunos guías, con algunos hermanos, con algunas hermanas, algo que he opinado, ¿cómo lo pueden ir a decir, no? ¿Cómo pueden hablar? Decía, ¿no? Yo eso dentro de la vida militar nunca lo he hecho, ¿no? Siempre que me han contado algo, yo me lo he asumido, ¿no? Me lo he guardado y no he dicho nada. Pero cuando teniendo la comunión con el siervo me contaba todo lo que yo había dicho, ¿no? Todo. Entonces, qué importante eso, porque a través de la comunión me ha ayudado bastante, ¿no? Porque también esa parte, en vez de que yo mire y diga, no, estos hermanos que han ido y han contado son chismosos, decía, ¿no? Inicialmente, pero me han ayudado, ¿sí? Porque realmente el siervo ha guiado mi corazón, ha guiado mi camino. Porque la salvación yo la he recibido no por mi obra, no porque yo he hecho un esfuerzo, sino la salvación yo la he recibido porque Dios ha ofrendado a su Hijo, ¿sí? Ofrendando a su Hijo, entonces a mí me ha librado de la esclavitud del pecado y hace que pueda avanzar. Realmente este tiempo que hemos estado en comunión tanto con los siervos, especialmente también con pastor después, entonces me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a meditar, me ha ayudado a examinarme, ¿sí? ¿Cómo estoy viviendo? Entonces, ustedes saben que el miembro más pequeño, que es la lengua, hace bastante daño, ¿no? Bastante daño. Y a veces
uno opina, yo a veces soy lengua suelta, opino, pero también medito y también me arrepiento. Pero por eso es que tiempo escuchándole a pastor, ¿no? Y sin necesidad de hacer daño a nadie, sino que el pastor lo único que hacía, me decía: Dios ama a usted, Dios quiere trabajar con usted, Dios quiere seguir utilizando a usted, a su familia. Entonces eso me daba un alivio espiritual, ¿sí? Entonces así podía yo caminar y decir: Señor, muchas gracias porque si el Señor castigara, entonces yo ya había estado fuera de la iglesia, pese que el tiempo que tenía en la comunión con pastor, yo le dije: no, yo voy a salir de la iglesia, pastor, porque realmente estaba mirando yo solamente mi cara, ¿no? Y no estaba viendo cómo Dios quiere trabajar en mi vida, en la vida de mi familia. Entonces, esa situación me ha llevado a que reciba este tiempo la guía de la iglesia, la guía del siervo, ¿no? Por eso yo esta mañana estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho el Señor, y también nos permite así a orar también por todos, a veces que quienes somos humanos opinamos, ¿no? Y al opinar a veces hacemos daño, pero también eso nos ayuda, porque Dios mismo trabaja en nuestro corazón. Eso es lo que ha pasado conmigo, y eso quería yo un poco compartir con ustedes, porque meditemos antes de hablar, ¿sí? Meditemos antes de hablar, porque sabemos que Dios escucha todo, Él conoce todo, y lo va a sacar adelante, ¿no? Yo me sorprendía, ¿no? Cuando el pastor me decía: esto se ha dicho, y me decía también misionera, me decía: su esposa también ha dicho esto. Yo decía, tal vez, hablando con mi esposa, decía: nuestro corazón está muy elevado, hija, le decía, ¿no? Está muy elevado. Sabemos que Dios nos permite apoyar a la iglesia, ¿no? Pero tampoco eso nos muestra que nosotros podamos hacer lo que queremos, ¿no? Opinar de lo que sea, opinar hasta incluso juzgando a los siervos, ¿no? Juzgando a los siervos que pastor, digamos, si carnalmente hasta me podía haber botado de la iglesia, ¿no? Pero él recibe del Señor tanta bondad, tanta misericordia, que eso me transmite, ¿no? Y a través de transmitirme y escuchar esa guía de pastor, entonces mi corazón entonces empieza a recibir otra vuelta la palabra del Señor. Es hermoso eso, y ustedes experimenten. Yo he experimentado el poder del Señor en toda situación, en mi hogar, con mis hijos, todo. Realmente he experimentado, pero también me ha llevado a que no debo escuchar también a algunos corazones oscuros. No debo escuchar también, porque generalmente me llaman, ¿no? Y me dicen esto, así. Entonces a veces yo opino, pero todo eso se sabe, ¿sí? Por eso hay que saber meditar, y que así como Dios nos ha levantado como diáconos y como hermanos también, todos somos discípulos del Señor, así también podamos avanzar y también guiar a esas personas, ¿no? Darles la esperanza y quitar ese pensamiento que Satanás está poniendo en ese corazón. Esa parte es bien importante. Yo les pido oración, este tiempo de meditación, que el día miércoles yo estoy viajando por 1 mes y medio, que me estoy ausentando al exterior. Entonces voy a estar visitando las iglesias allá en Washington. Entonces, estando ahí, yo pido oración, porque sé que estamos yendo, mi esposa está yendo, mi hija, pero nosotros queremos seguir recibiendo la guía, ¿no? Pastor me dice, pastor, yo le decía, ¿a quién voy a dejar la zona, ¿no? Como guía de zona? Usted, por Zoom, desde allá, tiene que seguir trabajando, porque ustedes saben, estando en ese país, uno ve tanta maravilla que ha creado también Dios, entonces uno se va a ir por esos lados, ¿no? Entonces, ¿qué crecimiento espiritual? ¿Qué esto? No, bueno, venga la diversión así, eso va a jalar. Hoy día, pastor, compartía también algo bien cierto, ¿no? A través de que muchas veces nos gusta vivir con un corazón tibio, decía, ¿no? O frío o caliente, ¿no? Entonces eso decía, no quiero vivir tibiamente ya, ¿no? Entonces quiero seguir avanzando, recuperar lo que cuando yo recibí la salvación, cómo era y cómo, eso es lo que
a eso apunta pastor, ¿no? Con la guía que me ha dado, ¿no? Exhortación, sí, es bien importante porque me ayuda a que realmente todos los pensamientos a través de leer la palabra se disipen, ¿no? Que realmente Dios este tiempo en este viaje nos ayude y podamos también, como dice pastor, usted vaya a la iglesia, ¿no? Conocemos al pastor de Washington y no está lejos de la casa de mi cuñada y nosotros queremos estar ahí. Porque el viaje que lo estamos haciendo no es porque lo hemos planificado nosotros, estamos haciendo, porque hay almas en la familia que nos necesitan, ¿sí? Este tiempo, la situación que está pasando mi cuñada es que una vez ya ha librado la batalla contra el cáncer, ahora otra vuelta se le ha manifestado el cáncer, ¿no? Pero este tiempo, escuchando los diagnósticos de los médicos, se ha enraizado ya en otros órganos, ¿no? Y cuando se va así, se va enraizando en otros órganos, es bien difícil, pero para Dios no hay imposible, ¿sí? El pastor dice, lleve el evangelio, hable con sus cuñados y constantemente esté predicando el evangelio y también que vamos a recibir la visita también del pastor de Washington, ¿sí? Entonces eso nos ayuda bastante a que nosotros no vayamos en son de disfrutar, de pasear, sino en la cuestión de que Dios nos permita llevar su palabra como obreros. Para eso hemos sido salvados, ¿sí? Para eso Dios nos ha ayudado. Yo quería compartir un poco esto, que espero que les llame un poco a la reflexión a cada uno de ustedes, hermanos, y cuando uno tiene que juzgar a un hermano o juzgar a Dios o juzgar a los siervos, medite, ¿sí? Meditando esa parte, ¿no? Porque sabemos que Dios, a Él no le podemos ocultar nada, Él siempre está mirando, Él conoce todo y se va, la Biblia dice, todo, hay cosas ocultas que se va a llegar a saber y se llega a saber, uno piensa, ¿cómo? Dios trabaja, ¿sí? Dios está vivo y Dios nos ama. Muchas gracias, ¿no? Sí, muchas gracias. Realmente no, Dios está trabajando en el corazón de cada uno de los hermanos. Sí, también quiero saludar a los hermanos que se han conectado a través de la antena satelital, ¿no? Tupac Katari, a través de la Jerusalén Radio Bolivia Online. También esta radio, ¿no? Lo pueden escuchar sintonizando, ¿no? O buscando la página web de misionbuenasnuevas.org.bo, ¿sí? Actualmente nos están escuchando en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Rurrenabaques y Beralta en la frecuencia FM, ¿sí? Entonces, hermanos, oren, ¿sí? Por esos hermanos que también día a día se conectan y también en algún momento van a llegar acá, amén. Debe ser de mucha bendición. También, hermanos, quiero comentarles acerca de la ofrenda. Hay una ofrenda exclusivamente para el evangelio, ¿sí? Actualmente, ¿no? En Bolivia hay muchos lugares donde se ha compartido el evangelio, pero no hay un siervo. Pero los hermanos, diáconos, seminaristas están visitando, ¿sí? Entonces hay una cuenta también para todos los hermanos, para su conocimiento. Si desea, ¿no? Como ofrendar exclusivamente para este servicio, puede hacer un depósito bancario, ¿sí? En la cuenta Visa, que está a nombre de diácono Jorge Parrado. El número de cuenta es el 213-8 41-8, ¿sí? Entonces todos los hermanos pensando, ¿no? En este servicio también una ofrenda de amor pueden apoyar, ¿sí? Esta mañana, hermanos, ¿quién más desea pasar a testificar? Adelante, diácono. Sí, buen día, hermanos. Por la gracia de Dios estoy, ¿no? Me veo que yo a veces pienso de que mi vida, por la gracia de Dios, estoy aquí. También pensaba de que mis niños están viviendo, ¿no? Y ya están creciendo también. Yo no sé muy bien cómo será su futuro, ¿no? Pero mi deseo es que ellos puedan conectarse con Dios y puedan vivir, ¿no? Con Dios. Así estuve pensando, ¿no? Porque un poco difícil es, para mí, ¿no? Difícil es guiar y también difícil, todo parece difícil, ¿no?
pero veo que ellos también, o sea, por la iglesia están viviendo y están andando, así pienso, ¿no? Pero algún hermano dice que yo soy contra, así hago contra, dice, ¿no? Entonces yo pensaba sobre esa palabra y me veo que yo, muchas veces yo soy aquella persona que hago contra, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, el domingo pasado, ¿no? Domingo o el sábado, estuve pensando, tenía que venir a la iglesia, por eso he venido, ¿no? Pero el domingo yo dije en mi corazón, ¿no? Yo dije, no voy a ir el domingo a la iglesia, porque yo trabajo a la mañana, salgo ya a 5 corriendo y en la noche estoy llegando. Y el domingo por lo menos voy a descansar, así estaba pensando. Entonces no voy a ir al domingo, ya voy a descansar porque también tengo que arreglar, hay que comprar repuesto, porque otro día no hay repuesto. Todo estaba pensando, pero el domingo yo voy a ir a comprar. Estaba pensando, pero no voy a venir a la iglesia, así estaba pensando, ¿no? Pero de repente el sábado he llegado aquí y de repente el evangelista me dice, ¿tú ya te has inscrito en la lista? Me dijo. Entonces yo le dije, sí, le dije. Entonces ya mañana pastor viaja a Oruro, entonces tú ya estás listo. Sí, estoy, le dije yo. Pero dentro de mi corazón no quería venir el domingo, ¿no? Ya, entonces, ya está confirmado tú te has hecho inscribir con la hermana María, me dijo. No, ahorita le llamo, le digo, ¿no? Y le llamé, entonces le dije, por favor, si puede escribir. Sí. Entonces había decidido no venir el domingo, pero de repente dije, si yo voy, sin escuchar la palabra, ¿cómo podría ir a Oruro? Sin la palabra, ¿cómo podría llegar? ¿Qué voy a decir? Algún hermano me pregunta algo, ¿qué habla el pastor el domingo? Por ahí me dice, ¿qué voy a decir? Mejor tengo que ir a la iglesia. Pues llegué a la iglesia el domingo, ¿no? Llegando a la iglesia el domingo, de repente, pastor, ha leído el libro, ¿no? Entonces yo le dije, pastor, ¿qué va a hablar? ¿Qué es lo que va a decir, pastor? Porque habla de la guerra y esto, aquello. Entonces, hablando de guerra, ¿qué es lo que va a explicar? Así estaba pensando, ¿no? De repente empezó a exponer el pastor. Mientras que exponía dentro, porque yo tenía que escuchar también bien, porque estaba traduciendo. Entonces, mientras que estaba exponiendo al pastor cómo se conectaba Lot con Abraham, cómo se prosperaba, ¿no? Su corazón, su vida, todo, ¿no? Entonces, dentro de mi corazón yo dije, en esta época está el pastor Park, ¿no? Y el pastor Park viene esta vez, viene. Pero cuando anunció el pastor Park que iba a venir, entonces yo le dije, yo creo que no voy a viajar, porque no puedo, así pensaba, ¿no? Pero conforme que estaba predicando el pastor, mi corazón también deseaba encontrarme o ver en vivo, ¿no? Al pastor Park. Entonces así estaba pensando, ¿no? Voy a decir ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría viajar? ¿En qué manera podría viajar? Así estaba pensando, ¿no? De repente en esta semana así viviendo, ¿no? Así estaba, y conforme que de vez en cuando venimos a la iglesia, ¿no? En la semana. El día jueves también hubo reunión de nuevo, todos los guías así, subguía, todo así. Escuchando la palabra también decía que pastor, ni tibio ni caliente, dice. Los tibios Dios va a vomitar, así dice. Entonces yo pensaba, ya, ahora ¿qué voy a hacer? Muchas veces yo no quiero venir, no sé, usted todo quiere venir, pero yo no quiero venir porque estoy diciendo, no, estoy cansado. Ya es hora, pues, ¿cómo puedo llegar a la iglesia tarde? Pero siempre yo llego tarde. A las 9 estoy llegando a la reunión. Pero ya, aún así, ya voy a ir. A veces venía, entonces llegaba hasta cierta parte, me quedaba en la autopista, después no, y es tarde, me voy nomás. Tomaba otro auto, me iba, ¿no? ¿A dónde has ido? He ido por ahí, como así decía, ¿no? Pero hoy por hoy, el domingo pastor dijo, ¿no? Mejor venga lunes, martes, miércoles, hasta todos los días. Así, no sabía yo, solo yo dentro de mí pienso, ¿no? O sea, hago algo. Pero me veo que Dios sabe muy bien nuestro corazón, entonces aún así ya llego, ¿no? Gracias a Dios hasta ahora vivo muy bien, así puedo decir, porque tengo una familia que todo escucha la palabra, ¿no? Claro, somos 6 personas, ¿no? Estoy agradecido ante Dios también, y entonces yo digo, esta vez voy a participar, ¿no? Al campamento, o quiero ir a ver
cómo pastor va a predicar, ¿no? Cómo se expone, ¿no? Vivo, a veces veo por tele algo así, pero no me conformo, ¿no? Pero gracias a Dios estaba ya haciendo algunas llamadas. Yo le dije a una de mis primas, voy a venir a tal país. No, ¿qué vas a venir tú? Me dijo, ¿no? Ya otro también llamo, voy a estar. ¿Qué cosa va a hacer? Tengo una conferencia, pues voy a escucharle, digo. Entonces estaba pensando, claro, tengo un pariente, entonces ellos nunca pueden escuchar, pero conmigo, si se encuentra conmigo, yo voy a llevar de la oreja al pastor, escucha la palabra, entonces va a escuchar. También quiero ver cómo la iglesia, otro país, avanza, cómo es su púlpito, o cómo es así, no sé, algo así pienso, ¿no? Pero gracias a Dios ya estoy preparado, ¿no? Aún falta, pero ya me han dicho, ya, yo voy a pagar tu pasaje si vas a viajar, me dicen. Ya no hay problema, le dije. Muchas gracias, nada más, gracias. Sí, muchas gracias, diácono. Sí, hay un poco de tiempo, no sé si hay algún hermano que quiera testificar. Adelante, hermano. Bueno, hermanos y hermanas, buen día. Y también que están escuchando por la línea o por otras aplicaciones, ¿no? Y yo también quiero agradecerle a Dios y todo ese tiempo que estaba fuera de la iglesia, ¿no? Como 4 domingos más o menos. Y así podía compartir yo. Viajé a mi pueblo y también tenía que compartir con la iglesia de ahí. Y como que el pastor de esa iglesia, y le invité en el seminario cuando estábamos llevando con el pastor Villa, y escuché, y algo le había gustado. Y que ahora que me está invitando, ¿no? Vení con 2 testimonios acá, pero no sé cuándo será. Un domingo también va a ser, no sé, de repente me van a decir. Y gracias a Dios, aparte de eso, ¿no? Con el diácono René, estaba acompañando a él. Un domingo fuimos a Desaguadero, pasando. Y también, otro domingo también vamos a Quime, es justamente anterior ha sido. Y gracias a Dios voy a conociendo más iglesias, y más su sabiduría del René y cómo está llevando, ¿no? Realmente me gustó su prédica, cómo explicando en el idioma aymara. Y entonces yo también estoy tartamudeando, leyendo ya. Y la Biblia en aymara, porque lo que más me faculta es eso, que sé hablar pero no sé leer ni escribir, pero ahora gracias a Dios que empiezo a leer y así para predicarle, porque es necesario allá el idioma lo que tenemos, porque lo que hablamos en español parece que no entiende, pero eso es lo que he captado durante este recorrido, gracias a Dios. Y también pues quería compartir un texto, ¿no? 1 Corintios 29 hasta 31 vamos, y quiero compartir, ¿no? A fin de que nadie se jacte en su presencia, más por le estáis pues nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como estáis escrito, el que se gloriese en el Señor. Amén, hermanos. Y esa palabra, y entendiéndole, y también comparando con lo que está predicando Pastor René, ha sido una bendición para mí
Y espero que tenga más sabiduría, ¿no? El diácono René, y ese idioma que él domina, genial, ¿no? Y así que, hermanos, nada más, como es, y me da corto tiempo, ese sería, gracias, hermanos, y Sí, muchas gracias. También nuestros cultos, ¿no?, que se transmiten por redes sociales, se están difundiendo por el aymara y el quechua, ¿sí? Una gran oportunidad para invitar a nuestros familiares. Tal vez hay personas, ¿no?, que hablan, son muy aymaristas o muy quechuistas también, ¿cierto? Tenemos familiares, ¿no? Entonces, una gran oportunidad, hermanos, no desaprovechen, ¿sí? Esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, ¿sí? Entonces, vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. También voy a pedir, ellos nos van a interpretar Victoria en Jesús, Camino Angosto y Clama a mí. Entonces, mientras los hermanos van acomodando los instrumentos, una vez más quiero pedir a todos los hermanos que están presentes, por favor, poder apagar los celulares o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupciones durante la prédica. También los hermanos que están escuchando, tal vez a través de la aplicación, ¿no?, Jerusalén Radio o algunas redes sociales, poder estar en una posición adecuada junto a su Biblia y poder escuchar la palabra de Dios, porque Dios va a trabajar grandemente. Sí, entonces, una vez más vamos a dar fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. Muy buenos días, hermanos. Sí, en esta mañana también nosotros queremos compartir no solamente alabanza, también la palabra, ¿no? A ver, voy a pedir a un hermano, un valiente o una hermana valiente, que pueda leer primeramente en el libro de Isaías, el capítulo 40, versos 30 y 31. ¿Quién lo tiene? ¿Quién se gana? 1, 2, 2 y medio. Y adelante, hermana, por favor. Isaías capítulo 40, versos 30 y 31. Amén. Amén. Mas los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Aún la victoria también está en él. Amén. Bueno, vamos a cantar esta alabanza que dice Victoria en Jesús. tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en
porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Dolor te consume, el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Hermanos, muy buenos días. Estoy viendo aquí adelante al evangelista Roberto. Bienvenido, Dios lo bendiga. Sí, realmente es una alegría, ¿no? Ver a los nuestros que vuelven. Sí, realmente nos sentimos muy felices. La siguiente alabanza lleva por título Camino Angosto, para lo cual voy a permitir que esta presentación sea interactiva. Por favor, alguien podría leer quizás un versículo que está en Mateo 7:14. A ver, al hermano. A ver, ¿quién puede leer en voz alta, por favor? Estrecha es la puerta, ¿verdad? Desde que recibimos la salvación, realmente tenemos que sentirnos felices, hermanos, felices, gozosos, porque es un regalo, el mejor regalo del universo. Eso es la salvación. Entonces, comprendiendo eso, el corazón tiene que estar muy agradecido con Dios, porque Dios nos encontró, no nosotros a Él, sino Dios nos
encontró a nosotros. Por eso el agradecimiento tiene que ser eterno, hermanos. Entonces, camino angosto para todos ustedes. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Hermanos, este tiempo un poquito está cambiante, ¿no? El cambio de clima un poco afecta a la salud, hermanos. Por eso en esta mañana quiero recomendarles, nada frío tienen que tomar. Se enfría un poco y eso le pasó a nuestro hermano Alan. Está enfermo ahorita y esperamos que pronto se recupere. La siguiente alabanza es... Clama a mí. Clama a mí. Para los
lo cual también voy a pedir, por favor, un hermano busque en la Biblia Mateo 21, 22. Clama a mí. Mateo 21, 22. Por favor. Adelante. Por favor, pase, pase. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis, dice. ¿De qué depende? De orar y creer. Amén. Entonces, todos aquellos que están con situación, con problema quizás. Pero eso no es problema, hermanos. Tenemos la solución, la llave. La llave está en la oración, la petición y creer. Nada más. Tenemos la solución, pero no lo hacemos. Así que, por favor, clamaremos al Señor en oración por la situación que tengan cada uno. Cada uno tenemos problema, pero Dios solucionará todo. Amén. Yo
dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios a través de Pastor Andrés. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, rápido otra vez regresó del domingo. Sí, aunque usted quiere descansar en su casa, ¿verdad? No domingo. Sí, único descanso era, único descanso. Lunes al viernes trabaja duro, ¿verdad? ¿No? Claro, no todo trabaja alguien también. Descansa alguien, pero la mayoría trabaja duro. Entonces, único el domingo descansa en su casa, ¿verdad, hermanos? Aunque desean descansar, dormir todo el día, pero veo, ¿no? Los hermanos de acá, todos los que están en ese lugar, desean escuchar la palabra, conocer el corazón de Dios, porque Dios sí o sí va a bendecir a ustedes. No mire afuera así, está paseando. Yo veo que todo el día está durmiendo en la cama. Yo también quiero eso, yo también. Yo soy dormilón. Yo duermo bastante, ¿sí? Me gusta. Si no me molesta, yo 2 días puedo dormir, 2 días. Soy dormilón, sí, muy negligente. Pero sí, yo también deseo recibir la bendición de Dios. Y hasta que Dios permita estar ante púlpito, sí, deseo compartir el evangelio, que muy carnal, muy negligente mi persona, pero mínimo en ese lugar pone Dios, tengo que pensar, Dios, ¿qué quiere hablar a través de mi persona? A los hermanos, ¿qué quiere escuchar pensando? Me ayuda, era mucho. Entonces, nuevamente, ¿no? Encontrando ustedes, alegro mucho. ¿Ustedes también? Sí. Y primero vamos a ver, ¿sí? Ustedes tienen el libro, la Biblia, el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, desde versículo 17. Romanos capítulo 2, 17 hasta 29 voy a leer. Ya todos se encontraron. Romanos capítulo 2, desde versículo 17 voy a leer. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios
es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta el versículo 29 hemos leído. Y me casé con mi esposa, usted todo conoce, ¿no? Sí, en nuestra iglesia más bonita, linda, hermosa, ¿sí? ¿O no están de acuerdo ustedes, parece? ¿Sí? Ustedes quieren ser más bonita, linda. Claro, usted también muy bonita, hermosa es, pero para mí, mi esposa más bonita, hermosa. Cuando yo veo a usted más bonita, linda, es muy peligroso, ¿eh? ¿Verdad, no? ¿Cierto, hermanos? Sí, no, aún se ve así usted bonita, linda, pero en mi corazón debo negar, ¿sí? Ah, qué fea, qué fea. Solo mi esposa, no, ya, bonita, linda. Amén, hermanos. Sí. ¿Por qué de repente eso hablamos? Así me casé con mi esposa, así me casé. Entonces después de casarme, mi vida cambió muchas cosas. Porque en mi vida solo yo tenía mi padre, mi madre, mis hermanos. Pero después de casarnos con mi esposa, yo tengo dos padres. Mi suegro, mi suegra. Aunque no de mi propio, pero como padre de mi esposa y madre de mi esposa considero mi padre, mi madre. Claro, no es igual, comparando, ¿no? Mi propio padre. Pero después de casarnos ahí, y la familia de mi esposa y ¿cómo se llama? Y unimos, ¿verdad? ¿No? Unimos juntos. Entonces mi suegro tiene taxi era. Entonces auto propio. Entonces en vez de trabajar taxi, todo el día está en salón de belleza. Mi suegra tiene salón de belleza. Entonces a través de trabajo mi suegra y trabajando y estudiaron, ¿no? Sus hijos. Entonces mi suegro, mi suegra tiene mi esposa, la mayor. Luego otro hijo, un hijo más, un hijo menor, tiene dos. Entonces mi cuñado, ¿verdad? No, mi cuñado. Entonces en mi vida de repente, ¿sí? Mi cuñado más. Entonces un día viajando a Corea por el campamento mundial, una vez al año viajamos a Corea. Entonces visitamos a la casa de mis suegros. Entonces coordinamos, y tal fecha, tal hora llegaremos. De Seúl capital tomamos bus. Entonces, y padre, el suegro, nosotros va a llegar tal hora allá. Entonces llegando al terminal de bus, entonces me avisa, entonces yo voy a recogerte, dice. Entonces mi suegro llega y trayendo su auto. Entonces de terminal de bus lleva, ¿a dónde lleva? A salón de belleza. Porque mi suegro todo el día está con suegra. Me sorprendiera. Entonces las mujeres vienen desde madrugada, vienen a salón de belleza. Entonces mi suegra hace, ¿cómo se llama? Crespo, ¿no? No se ve bonito, pero ¿por qué la hace, hermana? Mujeres crespas.
torciendo y pone, torciendo, luego echando un líquido para que se quede, ¿no? Permanente. Entonces mi suegra es profesional, años, muchos años trabaja. Y al lado de mi suegra, mi suegro ayuda. Mirando mi suegro más rápido que mi suegra, rápido ayuda, al lado, ¿sí? Para que pueda hacer su propio salón de belleza. Entonces mi suegro al lado de suegra, todo ayuda. Entonces ahí esperando, luego lleva. ¿Qué quiere comer? Dice entonces. Es poco difícil hablar, aunque yo quiero churrasco, todo quiero comer, pero poco difícil expresar. ¿Qué quiere comer? Entonces, sí, cualquier cosa. Y mi padre, entonces, uno de mis suegros, lleva donde come restaurante Pato. En Corea, Pato, poco caro, ese comida, poco caro. Lleva. Luego mis suegros, y ya trae carne, dice, de pato. Luego mirando, más sigue, más pide, era cierto. No, suficiente, pero trae. Después de comer, comimos muy bien, ya golpeando el vientre, gracias, suegro. Luego yo, y rápido salimos. Luego mis suegros se queda allá. ¿Por qué se queda allá? ¿Por qué se queda suegro? Se abriendo su bolsillo y saca, y luego ya dinero pagando. Después lleva también, vamos a ir a shopping center. Entonces tiene, mi esposa también, si luego compra, zapato compra nuevo, camisa compro nuevo, saco nuevo. No es como, ¿sí? $100 más caro. Pero todo saca luego. ¿Y quién paga? ¿Quién paga? El suegro, tarjeta tiene. Entonces, cenando, ¿cuánto será ese dinero? Entonces, esta día de Corea, todo ya y paga. Luego, finalmente, todo haciendo shopping y lleva, ¿a dónde lleva? A sus departamentos. Entonces, cuarto, frazada, nuevito, bonito, todo ya prepara. Entonces en la noche durmiendo, hoy día, ¿qué hemos pasado? Desde que llegué del terminal de bus, trae su propio auto, lo recoge, lleve comida, luego después, shopping, después, sí, descansa. Al día siguiente, sí, mi suegro temprano sale, porque temprano tiene que preparar, ¿no? Recibir clientes, mis suegras. Entonces, y salió yo durmiendo, me levanto tarde, pero suegra no está, ya se fue a trabajar. Entonces llama, sí, hija, ¿no? Mi esposa, hija, está ahí mi también yerno. Preparamos todo, carne, pollo, también huevito, alga, todo está preparado. En la heladera ya está preparado todo, solamente sacar y comer nada más. Entonces en la madrugada se levantó temprano y todo cocinaba. Suegra, luego ya está listo. ¿Yo qué hago? Después de levantarme, luego al ver, ya está preparado, ¿qué hago yo? Con mi esposa comer. Qué bien. Después llama a mi suegro. Ya desperto, sí. Espera, voy a recogerte, dice. No voy a ir por micro, no, espera allá. Viene, recoge, otra vez restaurante. Ayer matamos pato, no, hoy matamos vacas, dice. Hoy ya carne. Otra vez llevando. Aunque no todos los días así, pero y ya. Después de casarme, una familia grande introdujo en mi vida. Yo nunca conocía a mi suegra, mi esposa, mis suegros. Pero casándome con mi esposa, un padre más, también una madre más, también un hermanito más. Mi cuñado también se casó, ¿sí? Entonces ahí, llegando en Corea, podía ver. ¿Y por qué yo eso recibo, hermanos?
Claro, sí, no es no solamente buena parte también, ¿no? Tiene situaciones. Pero ¿por qué yo eso todo recibo, hermano, de mi parte, de mis suegros? ¿Por qué yo recibo? Sí, recoge por su auto, taxi, ¿no? Llevando, tengo que pagar, era siempre aquí. Aquí ningún taxista me regala, me exige. Sí, entonces alguien doble pide a mí. Parece que coreano tiene mucha plata, ¿sí? No, yo conozco esa distancia. 10 bolivianos, ¿cómo 30 bolivianos? Así usted sabe, sí, yo sé todo. Sí. Entonces, tengo que pagar, pero no pago nada. También después de comer, tiene que pagar, ¿verdad? Pero no pago, hasta comprando mi ropa, mi zapato. ¿Quién debe pagar? Yo era yo. Pero ¿por qué yo recibo esto, todas cosas? ¿Por qué recibo? No sabe, hermano. ¿Por qué yo recibo todo eso? Por mi esposa era, por mi esposa. ¿Sí? Esposa y su hija, la hija de mi suegro, también su yerno Andrés, se casaron, ¿verdad? ¿No? Se unió, era unión. Con esa unión conectamos esa familia. Somos uno, unión era unión. Entonces de ahí todo viene, ¿verdad? ¿No? Todo viene. Igual, hermanos, ustedes en la iglesia ya vienen. En la iglesia también se conecta. ¿Con quién conecta? Sí, con Dios conecta. Con Dios se conecta, con la iglesia se conecta. Mi suegro también tiene autos, departamentos, luego tiene plata, ¿sí? No es mucho, pero tiene plata. Según su capacidad, ¿sí? Guía, da, regala, sirve, ¿cierto? Su yerno, a su hija. Entonces nuestro Dios Padre, comparando mis suegros, mis suegras, ¿cuánto más poder tiene? Mucho era. Si aún yo con mi suegro nomás conecta, mi familia de mi esposa, bien era. Ya cuando nuestro Dios conectando, con la iglesia conecta, ¿qué va a llegar? Creo que no llega nada, por eso no me dio nada, no me dio nada, dice alguien. Ya ¿cuánto más va a venir? Sí, solo conectar era conectar. ¿Con quién? Con Dios, con la iglesia. Entonces nuestro Dios llega, ¿qué llega? Sabiduría llega, riqueza llega, todo va a llegar era. Si no me caso con mi esposa, ¿llegaría eso? Cuando visita a su ciudad, si no casamos, entonces hablando, sí, Señor, si me compra mi saco, ¿qué me dirá? ¿No? Ya, compra mi saco, mi zapato, y yo quiero comer pato, mátame pato, ¿sí? Mata pato. ¿Qué me dirá? Qué loco, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Por eso ya conexión es muy importante, conexión. Sí, humanamente, con mis suegros conectamos, con mi esposa, unimos uno era. De ahí llega, todas las cosas llegan. Pero ya conectando con nuestro Dios, con la iglesia, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Cómo va a vivir? Creo que no va a vivir como ahora. No va a vivir, ¿sí? Creo que hace calor, no está durmiendo alguien. Alguien está meditando profundamente. ¿Sí? ¿Puedes abrir la ventana tal vez? Porque está junto, ¿sí? Por eso muy caliente. Yo duermo mucho, yo dije, sí, en mi oficina yo duermo. Por eso mi lugar es como heladera, frío en mi lugar. Si no puede dormir. Frío, a mí me gusta frío, porque no deja dormir, pero de vez en cuando también duermo, ¿cierto? Muy fuerte llega cansancio.
Entonces en mi oficina es frío, helado. Sí, a mí me gusta, me ayuda despertar. Sí, entonces, ¿está bien ahora? Sí, sí, aunque ya meditar profundamente está bien, sí, pero ya hora de escuchar, mejor, sí, abierto sus ojos. Amén, hermanos. Sí, abrir los ojos ahí, escuchando. ¿Qué habla? A conexión hablamos, ¿verdad? ¿No? Conexión con nuestro Dios, con la iglesia conectando. Ya Dios va a llegar, la sabiduría, también riquezas, también toda la necesidad. Dios va a cubrir, no va a cubrir. Va a cubrir, ¿sí? Por eso es muy importante conectar, unión unir. Pues esa mañana quisiera compartir con ustedes esa parte, ¿sí? Por eso hemos leído Romanos capítulo 12. ¿Usted tiene Romanos capítulo 2? Aquí sale sobre judíos, ¿sí? Judíos. Aquí ya vamos a ver el versículo 17, voy a leer. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, era judío. Sobrenombre judío. ¿Usted conoce judíos? Sobrenombre judíos. ¿Quiénes judíos? Ya vamos a ver, aquí explica. Te apoyas en la ley. Ellos apoyan. ¿Qué quiere decir? Sí, cree en la ley, la palabra de Dios. También te glorias en Dios. Ellos glorias en Dios. ¿Cómo se llama ellos? Judíos. Creo que sí, hasta ahí siguiendo muy bien. Esa parte, siempre esa parte, muy claro era, parece flores. Responde muy bien, sigue bien, pero mirando esa parte, ambiente poco, ¿no? Sí, wow, es color negro. Parece todos son casados, varones. ¿Y por qué no se sienta con familia? Solo aquí negro nomás se sentaron. Con familia, ¿sí? Y alguna persona, qué raro, en misión buena, nuevas. Antes de la iglesia, agarrando mano, abrazando bien a su familia, ¿cierto? Pero ya entrando en la misión, parece mal de rojo, así se divide, se divide. Mujeres acá, varones acá. Sí, antiguamente la misión separamos, antiguamente es. Pero hoy en día poco cambiamos, con familia. Pero algún soltero, soltera, alguno se sienta junto, no, eso no es. 10,000 voltaje de electricidad, ¿cierto? Hacia la iglesia. Entonces a la iglesia aquí viene algunos para noviazgo, viene, eso no permita. ¿Entiende, hermanos? Pero entre familia, esposa junto, puede sentarse, sí, venir acá, escuchar juntos. Luego mirando, sí, escuchando, sí, muy feliz, mucha paz llega mientras escuchando la palabra. Mirando, esposa está durmiendo tal vez, la boca abierta, así. Entonces, ¿quién puede ayudar? Marido, ¿cierto? Marido. Sí, abriendo su boca y agarrando dos, sí, para que no entre bicho, ¿verdad? Abre, mi amor, peligroso, ¿cierto? Luego esposa ayudando, el marido ayudando. ¿Quién va a ayudar? Sí, por eso con matrimonios, con su familia. Su hijo también manipulando celulares, mirando la mamá, ¿cierto? Hijo mío, después. Que escuche la palabra. Siendo no es familia, entonces no hace eso. Es verdad, ¿no? Cuando una hermana durmiendo, la boca está abierta, ¡qué vergüenza! Luego ahí nomás deja, ¿cierto? Porque no es mi familia, no es mi familia. Pero son familia, tiene otro corazón. Mi marido debe escuchar esta palabra. Mi hijo tiene que cambiar, ¿verdad? ¿No? Luego la familia va a ayudar.
¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Sí, aquí no es mal rojo, es misión buenas nuevas. Aquí viene, ya, así se divide, ¿no? Automáticamente con la familia, sentando junto y puede ayudar a escuchar la palabra. ¿Y por qué eso hablamos? Aquí, ¿verdad? Sí, aquí ambiente parece poco negro, aquí parece muy claro. Mejor mezclar juntos, ¿cierto? Entre familias sentándose y ayudar. A judíos, sobre judíos hablamos, ¿no? Judíos apoya en la ley, luego glorias en a Dios. Ya 18 también, conoce su voluntad. Sí, conocerá la voluntad de Dios. Instruido por la ley, apruebas lo mejores. Entonces a Dios le gusta buenas cosas. Por eso ya ellos se llama sobrenombre tiene. ¿Qué sobrenombre tiene? Judíos, judíos. Conoce la palabra, glorias a Dios. Luego también ellos sigue la ley, la palabra de Dios. Si no quiere hacer malas cosas, ellos son judíos. Pero ya aquí vamos a ver versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niño, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces los judíos tienen, ¿cierto? Que tiene ellos, apoya en la ley, gloria en Dios. También, ¿qué más? Ellos confían en sí mismo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Qué somos? Judíos. Conocemos Dios, la palabra, ¿sí? Según ese conocimiento, ellos guía, enseña a quién? A los niños, también a los ciegos. ¿A ciegos? ¿Quién ciegos? Ciegos, ¿quiénes ciegos? No se ve, ¿sí? No se ve, entonces ellos choca, ¿verdad? ¿No? También yo veo de vez en cuando en la calle también con palitos, ¿cierto? Tocando, o alguna persona lleva. Pero mucho auto pasando, ahí quiere cruzar, me da mucha pena, ¿verdad? ¿No? Usted también han visto. ¿Qué quiere decir? Muy peligroso era. No ve, aún hay peligros, pero no se ve. Por eso quiere cruzar ese peligroso. Entonces tal vez puede atropellar y puede suceder. Por eso los judíos mirando que no saben, hay peligros. Ese hombre va a fracasar. Ese hombre, esa hermana va a sufrir, ¿verdad? ¿No? Entonces ellos parecen ciegos, que no conoce la palabra de Dios, no conoce el corazón de Dios. Pero siendo judíos, ¿qué hace? Guía. ¿A quién guía? A los ciegos. Ya, hermano, peligroso, ya aquí, ese es carretera, es auto ya pasando, no, ¿verdad? ¿No? Ay, aquí escalera, ya, hermano, no, ya aquí tiene que caminar a otro lado. Aquí es el muro, va a chocar. Un chinchón dice. Chinchón, así, cierto, así. Grande, peligroso. Judíos, ese maestro era guiar, guiando, enseñando a los niños. Los niños, ¿quiénes niños? ¿Todavía no está? ¿Todavía no está? No están capacitados niños. Hablando poco más, que entienda, ¿verdad? No están madurados. Madurar. Sí, hay una palabra en Corea, ¿sí? Espiga, espiga cuando tiene grano de arroz, ¿sí? Madurando, ¿qué pasa esa espiga? Por peso, agachándose. Pero no está madurado esa espiga, ¿cómo está? Recto. Entonces, ya esa espiga madurado, ¿qué hace? Por peso, inclina. Ese verde todavía no está madurado. ¿Qué hace? Recto. La gente mira, qué raro era. ¿Quién está inclinado? ¿Quién está inclinado?
madurado. Nuestros hijos pequeños, si ellos desean mucho, los padres saben, así va a sufrir mi hijo va a sufrir. Pero ¿qué hace? Hijo quiere doblar, no quiere. Padre llorando dobla. Detrás del niño todo sacrifica, todo. El padre sabiendo esto, ¿por qué hace? ¿Por qué hace? Que el hijo no quiere aceptar. Según su deseo quiere hacer ya. Padre ya experimentó, sufre, va a sufrir, sabe, ¿verdad? ¿No? Sabiendo esto, detrás del hijo todo sacrifica, aguantando. Tal vez alguna persona, ¿sí? Qué vergüenza a su hijo. Padre todo recibe eso, todo recibe. Lo que hace, ahí detrás todo sacrificando ayuda, madurado. Ya los niños, ¿qué quiere decir? Los niños, lo que quiere hacer, ¿verdad? ¿No? Lo que quiere, ¿sí? Entonces, judíos, ¿qué hace? Maestros, ¿cómo guía? Sabiendo la palabra, ¿sí? También glorias en Dios, lo que hace por el corazón de Dios, ¿qué hace? Guiar, enseñar a los niños, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Ellos son judíos, dice, judíos. Pero ya vamos a ver el versículo, hermanos. 21 tiene, hermanos. Ya 21 ustedes, ¿sí? Me puede ayudar los hermanos. ¿Ya encontraron 21? Ya 1, 2 y 3. Ya, pero 21 leyendo, vuelca era todo lo que explica ahora. Desde el versículo 17, sobrenombre tienen los judíos, apoya en la ley, conoce la voluntad de Dios, también glorias en Dios, enseña a los niños, también guía a los ciegos. Pero cuando entrando al versículo 21, vuelca. Siendo judíos, ¿qué hace? Enseñando a otros, pero tú enseñas a ti mismo, así pregunta. Sabe muy bien cuál es la voluntad de Dios. Sabe muy bien la palabra de Dios. Sabe muy bien, eso es pecados, no debe hacer, sabiendo muy bien, siendo judíos. Pero enseñando a otro, tú enseñas a ti mismo, ya se está preguntando. ¿Y por qué eso pregunta? Según la ley dice, no hurtarás, pero usted siendo judíos, hurtas. Sí, según la Biblia, no adulteras. Está enseñando que no tiene que adulterar, tú adúltera. Eso está preguntando. ¿A quién está preguntando? A los judíos. Los judíos se escuchan. Qué raro. En el principio estaba bien, ¿verdad? ¿No? Y a judíos apoyan la ley. Gloria en Dios, conocer la voluntad de Dios, también, todos ya qué bien, judíos, vale la pena ser judíos. ¿Usted también quiere ser judíos? No, mejor boliviano. Para mí boliviano mejor, súper hermoso bolivianos. Aunque soy coreano, no me gusta coreano. Carácter muy feo. Pero bolivianos muy diferentes. Sí, por eso yo creo Dios bendice. Tiene un corazón, servir a Dios. Entonces aquí, siendo judíos, enseñando a otros, pero tú enseñas a ti mismo y pregunta. Luego vamos a ver el versículo 22. Tú que dices que no sea de adulteras. Tú que abomina de los ídolos, cometes sacrilegio.
tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 24, ya 24 también, hermanos, ya junto podemos leer ustedes. Ya, ¿encontraron? Aquí más adelante, ¿sí? De frente ahí está proyectando. ¿Encontraron? ¿Ya atrás se ve bien? Siempre los que se sientan atrás, siempre se sientan atrás. Siempre se sienta adelante, siempre se sienta adelante. ¿Es cierto? No es, ¿no? Sí, y atrás también todo se ve bien. Ya vamos a leer 1, 2 y 3. Ya Dios recibe y era blasfemado, Dios. ¿A través de quién? Dios recibe blasfemado, ¿no? Blasfemado. Blasfemia. ¿A través de, por causa de quién? Por causa de vosotros, dice. ¿Quién es vosotros? De este versículo 17, ¿a quién está hablando? Judíos. Judío más sabe que otros la ley, la palabra. Ellos saben la voluntad de Dios. Ellos saben no debería cometer estos. Sabiendo esto, pero Dios recibe blasfemia por medio de judíos. Muy raro, ¿verdad? Esa parte. Ellos sabiendo que Dios no le gusta eso no haga, ¿sí? Cumpliendo la ley, ¿sí? Recibiendo la palabra de Dios, Dios va a bendecir. Ya, señores, señoras, eso haga, eso confía. Dios va a bendecir, dice. Pero a través de quién recibe blasfemia? Judíos, dice, judíos. Hay que decir, Dios sufrirá por judíos. ¿Judíos qué hace? Enseña la palabra, guía a los ciegos, enseña a los niños que no están madurados. Pero Dios más sufre por medio de judíos. Los que no saben nada de Dios, si ellos no eran, no. Por medio de judíos más sufre Dios. Tiene mucha tristeza, era, ¿sí? Por causa de vosotros, judíos, más sufre. ¿Por qué? ¿Qué recibe Dios? Blasfemia. Los judíos saben la palabra. No hurtas, pero ellos hurtan. Entonces la gente mira, ellos creyendo en Dios, dice que cristianos, ellos sirven a Dios, pero así vive, no voy a creer ese tipo de Dios, dice. Ustedes sirven ese tipo de Dios, usted así vivirá. Parece que Dios es diabólico. Luego no voy a creer, dice, ese tipo de Dios. Recibe blasfemia a través de los judíos. ¿Ya puede entender, hermanos, esa parte? ¿Sí? Ya, versículo 25 era. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ya hasta versículo 24 habla sobre judíos, conociendo más la palabra, voluntad de Dios, pero finalmente por causa de judíos, Dios más sufre. Dios recibe blasfemia por medio de judíos, dice. Luego versículo 25 entrando de repente sale sobre circuncisión, está hablando. Ya tiene relación de esta palabra circuncisión, luego los judíos.
De repente cambió su tema, ¿verdad? ¿No? Circuncisión sobre circuncisión saliendo. ¿Ya usted también han escuchado esta palabra circuncisión? Tal vez poco vergüenza, sí, ¿verdad? ¿No? Y tocaría y profundamente. Pero eso es un pacto, era un pacto entre Dios, sí, y nosotros. Hablando más correcto, entre Dios y Abraham, entre dos, un pacto, era un pacto. Sí, ahí nació, se llama circuncisión. Eso sale el libro de Antiguo Testamento. Ya podemos buscar, hermanos, ya esta parte, para explicar sobre circuncisión. Necesita conocer, ¿no? El libro de Génesis capítulo 17. ¿Ya encontraron? Sí, ya voy a leer. Libro de Génesis capítulo 17, de este versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, hoy día solo hablando parte de la Biblia, poco aburrido, o está bien, sí, está bien, ¿no? Y si pueden escuchar, porque es muy importante, necesario tocar ese tema. Es Génesis capítulo 17, versículo 1, voy a leer. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ya Dios apareció ante Abraham. Abraham tenía 99 años, Dios apareció. Luego, ¿qué está hablando? Ya Abraham, tú haremos. ¿Qué haremos? Pacto, era un pacto. ¿Un pacto qué es? Ambas partes, era ambas partes. Aquí A era A, aquí B, ¿sí? Entre dos, A, B, hacer pacto. ¿Qué quiere decir pactos? Cuando ya aquí A, grupo B, ¿cierto? Ambas partes, cumplir era cumplir. Cumpliendo, recién recompensa, recién beneficia. Pero ya no cumple, no hay ningún beneficio. Era. No puede recibir esa recompensa, ese premio. Ya puede entender, ¿no? Se llama pacto. Era. Entonces, entre Dios y ¿quién? Abraham está haciendo, ¿qué está haciendo? Pacto. Era. Entonces, Dios y Abraham cumple, ambas partes cumple, ¿qué sucederá? Gran bendiciones. Por eso Dios está hablando: Abraham, tú y yo haremos pacto, tú cumple, yo bendeciré, está hablando, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver qué va a bendecir Dios. 2, te multiplicaré en gran manera. Multiplicar. ¿Qué multiplica? Todo multiplica, ¿sí? ¿Qué quiere que usted multiplique, Dios? No todo, ¿sí? Si multiplica marido, ¿cómo va? No, ese es peligroso. No, multiplicar, ¿qué cosa es? Sí, sabiduría, esperanzas, riquezas, felicidades, ¿verdad? ¿No? También nuestros hijos, ¿verdad? ¿No? Hijos multiplicar está bien, tal vez llega dolor de cabeza, pero nuestros hijos son hijos de Dios, será futuro instrumento de Dios. Entonces aquí te multiplicaré. ¿Qué quiere decir? Va a bendecir, ¿verdad? ¿No? Te multiplicaré. Ya 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gentes. Ya Abraham cumple con Dios. Dios ¿qué hará? ¿Qué dará? Te multiplicaré. Luego después 3, ¿qué dice? 4, serás padre de muchedumbre. ¿Qué quiere decir padre de muchedumbre?
sus hijos, ¿no? Descendientes serán. Muchos, muchos. No van a morir. Multiplicarán. Luego también versículo 5. No se hallará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto, porque padre de muchedumbre de gentes, cambiando su nombre, Abraham. 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de tierra. Ya Dios, ¿qué haré? Dice, ¿qué hará? Cuando Abraham cumple, ¿qué hará? Te multiplicaré, harás padre de muchedumbre, también tú vas a ser naciones grandes. Naciones grandes, ¿qué quiere decir naciones grandes? Para ese tipo de estudio bíblico esta mañana, ¿cierto? Sí. Naciones grandes. Naciones no puede hablar, provincia o también ciudad. Naciones, país será país, un país grande. ¿Qué quiere decir? Él va a reinar, era reinar, naciones grandes. Luego sus hijos serán reyes, ¿verdad? ¿No? Sí, de ti van a ser reyes. No solamente Abraham va a reinar, sino también sus hijos continuamente serán reyes. ¿Qué bendiciones, hermano? ¿Usted también quiere recibir esas bendiciones? Porque aquí nomás todo quiere recibir. Sí, amén, amén, pero y otro, aquí ese grupo es, soy suficiente ahora, yo tengo una casa, mi negocio, ahí nomás, no espero tanto. ¿Ya usted también desea esa bendición, hermanos? Sí, yo también quiero, hermanos. Primeramente mi persona, sí, quiero recibir la bendición de Dios. Luego mis hijos, todos mis hijos también, que reciba la bendición de Dios. Eso yo también deseo. Entonces justo Dios ahora está haciendo pacto. ¿Era pacto? ¿Con quién? Abraham. ¿Sí? Entonces Abraham, tú cumple, yo te bendeciré estas cosas. Esa bendición grande, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios habló. ¿Qué habló? Eso cumple, dice Abraham. ¿Qué debe cumplir? Ya, versículo 9. Ya, ¿qué debe hacer entonces Abraham? Versículo 9 tiene, hermanos. Ya, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardas mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ya Dios, ¿qué pidió a Abraham para que él haga? Solamente guarda. ¿Qué? Su pacto. Solo uno nomás hacer, dice. No hay muchas cosas. Solo está pidiendo. ¿Qué está pidiendo, hermanos? Uno. Solo uno. No es 5, 10 cosas. Solo uno. Eso cumple. Dios, ¿qué hará? Bendición era. Te multiplicaré. Harás padre de muchedumbre, será gran nación, tus hijos serán reyes. Luego todo está bendiciendo. Dios solamente, ¿qué cosa pidió? Uno era uno. ¿Qué es? Guardar mi pacto era. Luego versículo 10 explica cuál es mi pacto. Eso explica, ¿ya? Versículo 10. Este es mi pacto, dice, ¿sí? Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ya 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado. Todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ya ese pacto solamente uno está pidiendo. ¿Qué es? Era del varón prepucio, ¿no? Prepucio. Ese pieles del varón y últimos. Entonces ese cortando y botar era. Entonces ese pacto quedará. ¿En dónde quedará? En el cuerpo mismo. Entonces según ese señal se llama circuncisión, era circuncisión. En ese caso del varón. ¿Puede entender? O tal vez alguno no entiende. ¿Qué será eso? Del varón era del varón, ¿sí? De ese último, de prepucio, pieles, del varón, ¿cierto? Ese cortando, ¿qué hace? Y algunos médicos dicen mejor, más saludable cortar, ¿sí? Porque siempre aquí orinando, ahí se queda bacteria, ¿sí? Infecciones. Por eso mejor era, cada vez orinando, ahí se queda. Por eso mejor cortar algunos médicos. También otros médicos, no, ese mejor era Dios que ha dado tal así, nomás dejando, no pasa nada. Hay diferentes ideas, ¿no? Pero ya esta mañana, ¿qué hace? Dios, si está pidiendo, guarde. ¿Qué guarde? Ese pacto era, ese único pacto, ¿qué es? Si nace un bebé, un hijo, pasando 8 días, en día de 8 días, ¿qué hace? Circuncidar era, circuncidar. ¿Qué es? Era en el cuerpo mismo, ahí cortar, ¿sí? Ese último parte, pieles. Cortando, ¿qué debe hacer? Botar. ¿Sí? ¿Por qué bota? Usted quiere cocinar eso. Usted quiere guardar símbolo, no creo, ¿no? Nadie. Mis hijos cuando cambia diente, ¿sí? Entonces tiene, ¿no? Dientes, ese del bebé era, por eso cierto tiempo usa. Después todo cambia, todo se cae, luego de nuevo. Eso hasta que muera, ¿cierto? Ese dura. Entonces nuestros hijos, nosotros también pasamos, creo que aquí los padres, madres ya saben. Le duele, ¿cierto? También sacudiendo y era sacando de abajo, nuevo sale nuevo. Por eso mejor era, ¿qué mejor? Sacar, ¿cierto? Sacar eso, cambiar, ¿verdad? ¿No? Cambiar era cambiar. ¿Por qué de repente eso hablamos? Olvidé. Claro, sí, botar, ¿cierto? Entonces, diente eso, saca mis hijos. No quería porque duele, también tiene miedo, ¿cierto? Muchas veces con hilo amarrando, si luego agarrador de la puerta amarrando, luego, ¿cierto? Usted también hace. También mi hija, tenía miedo, lloraba, era con hilo amarra. Luego ya habla dulce, así su fuente, así arranca, entonces sin dolor, ¿no? Se cae. Hay mucha manera, ¿sí? Mucha manera. Entonces se cae. Después salir, y llora en el principio, después se tranquiliza rápido. Luego quiere ver su diente, ¿verdad? Mi diente era, qué interesante, ¿sí? Luego Elio, ¿qué hace? No bota, Elio guarda, era su bolsillo, su lugar. No, eso bota, nomás bota. Sí, no sirve, ¿verdad? ¿No? Tal vez un recuerdo. Sí, igual, aquí, y cortar ese prepucio, ¿no? Cortar piel del varón. Después, ¿qué hace? Botar era botar. No sirve. Botar. Solamente se queda el señal en el cuerpo. Se llama circuncisión. Era. Eso está hablando entre Dios, luego ¿quién? Abraham era. Abraham, guarda mi pacto, que es tener tu cuerpo mismo. Ese pacto tener era. ¿Qué pacto? Cortar. Luego tener. Entonces, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Te multiplicaré.
será padre de muchedumbre, también será naciones, tus hijos serán reyes. Toda la bendición Dios ya quiere dar. Amén, hermanos. Entonces Abraham solo hacer una cosa. ¿Qué hacer? Guardar ese pacto. Ya vamos a ver versículo 23. Versículo 23. Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Sí, entonces entre Dios a Abraham cuando Dios dice que guardando su pacto. ¿Qué es hacer? Circuncisión. Circuncisión hace, toda la bendición va a llegar. En Abraham era Abraham. ¿Ya fácil o difícil eso, hermano? ¿Fácil o difícil? Sí, hermanas, fácil era, porque no necesario, hermanas. Eso, varones. ¿Cierto? Después de escuchar a Abraham, ¿qué hizo? Trajeron todos los hijos, esclavos, varones trajeron. Como Dios había dicho, él deseaba recibir esa bendición de Dios. Entonces, Dios solamente pidió cumplir, era hacer, guardar mi pacto. ¿Qué es? Cortar, tirar. Entonces, de ahí llamando, cortaron, circuncidó. Entonces, ese tiempo vamos a ver a Abraham, ese tiempo antiguos, porque no hay como cuchillo, filo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo debe cortar? Con machetes era, no sé muy bien. Grueso era, no igual que ahora, es antiguos. Entonces, antiguamente con piedra parece, ¿no? Piedra. Lijando y como piedras. Imagínense, era eso cortando pieles del cuerpo del varón, ¿sí? Le duele, ¿verdad? Entonces Abraham cada vez llama, era ven esclavo. Entonces eso es también no puede hacer públicamente, ¿verdad? ¿No? Entonces llevar adentro cuarto silenciosamente. Pero cada vez y llevando un esclavo a su cuarto, ¿qué pasa? Era esclavo grita, grita, duele, no quiero, dice. Entonces Abraham, ¿qué hace? No, tiene que hacer, Dios va a bendecir, ¿verdad? ¿No? Pero ya, esclavo quiere hacer, no quiere. Abraham quiere matar a mí, dice. Algo esta rara cosa está haciendo. Quiere cortar. Pero ¿qué hace Abraham? Pieles, cortar. Entonces también ese tiempo creo que no tenía anestesia, ¿no? Entonces sangrando poco, amarrando. Y descansa hasta que recupere. Entonces cada vez llevando a su cuarto, luego grita los esclavos. Luego ya no quiere hacer, entonces otro esclavo afuera espera su turno, ¿cierto? ¿Qué sentirá? Tiembla. Algo está pasando, ¿verdad? Adentro. Algo. Solo escucha el grito. Uno terminó. ¿Cómo sale afuera? No camina como normal. Así como penguino. ¿Qué pasó? Abraham, eso. No cortó. Eso cortó pieles nomás. Eso. Sí, eso nomás hace. Sí, poco aguanta gritando. Creo que va a pasar rápido. Sí, entonces ya los esclavos. Finalmente todos hicieron. ¿Qué hicieron? Circuncisión. Dios bendijo. Amén, hermanos. Había un proceso. Ese capítulo 17 leyendo. Cuando Dios hizo pacto con Dios Abraham, yo te bendeciré, vas a ser padre de muchedumbre, multiplicaré. Luego también llamó Sarai también. Sarai,
también tú vas a tener propio hijo. ¿Sí? Sarai, ¿cuántos años era? Sí, 90 años. En esa edad Dios llamó, habló. Sarai, tu nombre también cambiará. Ahora Sarai, pero Sara era madre de muchedumbre. Tú vas a tener tus propios hijos. Entonces Abraham todo escuchó. Abraham escuchando, ya puede ser, no puede ser. En esa edad, 99 años. También su esposa ahora, 90 años. Si quiere dar, antes tenía que dar, ahora somos ancianos. Ahora difícil. Entonces ya Abraham escuchando, serio era serio. Abraham, ¿qué hizo? Ya Abraham, ¿qué hizo, hermanos? Serio, no sé cómo serio. No sé muy bien. Eso cómo. Así, ¿cómo así? No sé muy bien. Pero él serio. Luego respondió a Dios. ¿Qué respondió? Dios, soy 100 años de edad. Mi esposa es 90 años. ¿Cómo va eso a suceder? ¿Cómo va a tener? Aunque yo quiero recibir tu bendición, pero puede suceder, no puede suceder. Abraham, ¿qué respondió? Ya vamos a ver ya qué respondió. Versículo 15. Ya versículo 15 voy a leer poco rápido. Dijo también Dios a Abraham: y Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos. Vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ya Abraham, escuchando esa bendición de Dios, sí, serio era. ¿Por qué serio? Ya, ¿por qué serio, hermanos? Y 100 años de edad. Luego mi esposa mirando, 90 años de edad. ¿Cómo va a tener? Ya puede suceder, no puede suceder. No, Abraham no creía. Por eso se rió era. ¿Cómo se rió? ¿Cómo se rió? Así se rió. Así se rió. No sé muy bien, ¿no? Pero se rió. ¿Qué quiere decir? No creía. Luego dijo: ese es mi hijo Ismael, ¿sí? Ese es mi hijo Ismael, ¿sí? Él nomás, ¿sí? Esté bien. ¿Ya qué está hablando? Menospreciando era la palabra de Dios. Burlaba. Dios está hablando, ¿sí? Abraham y Sara, ¿verdad? ¿No? Ustedes van a tener sus propios hijos, ¿verdad? Pero Abraham, ¿qué está hablando? Ignorando la palabra. Ese es mi hijo Ismael, otro hijo Ismael de Agar nació. Ese hijo nomás que esté bien, ayude, bendice él nomás. ¿Qué está hablando? Burlando era Dios. Menosprecia, en serio. ¿Sí? Ya puede ver, ¿sí? Aquí a través de palabra. Pero versículo 23, Abraham, ¿qué hizo? Se arrepintió. Pero yo quiero recibir esa bendición de Dios, ¿verdad? ¿No? Aunque no puedo creer, soy ya 100 años de edad, anciano. Mi esposa es también anciana. Difícil eso, es imposible. Pero yo quiero recibir esa bendición de Dios. Amén, hermanos. Pero ya Dios solamente una cosa pidió. ¿Qué cosa? Guarda el pacto, era pacto. ¿Sí? Ese pacto guarda toda la bendición de Dios. Va a llegar. Amén, hermanos. Aunque Abraham no podía creer, es imposible. Pero eso cumplir, guardar, qué difícil es. Ven, esclavo, aunque llorando esclavo, ven, corta era, bota. Ya siguiente, siguiente, ¿cierto? Yo quiero recibir esa bendición de Dios. Qué fácil es, ¿verdad? ¿No?
llora esto después. Luego, todo hicieron, circuncidaron en su casa. Amén, hermanos. Luego Dios cumplió. Mi siervo Abraham. En el principio él rebelde era, me burlaba, me menospreciaba, ser yo. Pero él se arrepintió. Luego él cumplió, era. ¿Qué cumplió? Ese pacto. Dios bendijo o no bendijo. Según esta palabra, todo cumplió Dios. Sus hijos son reyes, reyes. Sus hijos todos son reyes. Abraham, de Abraham nació sus hijos reyes. Luego muchos hijos descendientes. Dios cumplió o no cumplió. Cumplió, era cumplió. Amén, hermanos. Ya aquí entonces vamos a ver esta mañana, si Romanos capítulo 2 hemos leído era. Ya antiguamente Dios y Abraham hizo pacto, ¿cierto? Ya pacto, ¿qué quiere decir? Dos personas, dos grupos, cumplir era cumplir. Ya Abraham cumplió, hizo circuncidado, ¿verdad? ¿No? Dios también sí o sí debe cumplir, era cumplir. Por eso Dios cumplió, eso se llama pactos. Igual misma manera, ¿sí? A través de Génesis capítulo 17, entre Dios y Abraham, según ese pactos, ¿sí? Igualito era, ese tiempo, entre Dios y nosotros también, quiere hacer pacto, era pacto. ¿Qué pacto? Igualito, era igualito, ¿sí? Nosotros cumplimos. ¿Qué cumplimos? Pacto de Dios. ¿Dios qué hará? Bendición de Dios. ¿Qué bendiciones? ¿Qué bendiciones? Todas las bendiciones Dios dará, dice. Romanos capítulo 2, aquí salió. Judíos sabiendo ese pacto entre Dios y Abraham, sabiendo, ellos ¿qué hicieron? Judíos hicieron, cortaron. Luego ¿qué hicieron? Cortaron. En su cuerpo tiene ese pacto, ¿sí? Circuncisiones. Pero el problema, ¿qué es judíos? ¿Qué problema judíos? Aunque ellos, según la ley de Dios, cortaron prepucio, piel de la carne de varón, prepucio cortando, luego ya botó, en su cuerpo tiene ese pacto. Pero ¿qué es problema? Ellos dicen que ya no hurtas, sabe, ¿verdad? ¿No? Pero ellos hurtaron. Sí, según la palabra de Dios dice que no adulteras, pero ellos adulteraron. La Biblia dice, ¿qué sirve esa circuncisión que tiene sus cuerpos? ¿Sí? ¿Sirve o no sirve? No sirve. Invalidado era. Aunque en su cuerpo tiene ese señal, ese pacto, como entre Abraham Dios hizo, pero los judíos recibieron, ¿qué recibieron? Maldiciones. Cuando no cumple ese pacto, Dios dijo, ¿qué dijo? Será cortado. ¿Qué será? ¿Qué será, hermanos? Cortados. En el principio hablamos, conexión era conexión. ¿Cómo conectamos con Dios? Para que toda la bendición que llegue hasta nuestra vida, ¿verdad, no, hermanos? Por eso me casé. ¿Con quién me casó? Con misionera Luz. Me casé. Unión, conectamos. Desde ahí mis suegros, todo llega. Igual, ¿en qué manera? Con nuestro Dios. ¿Cómo puede conectar? Era problema es conectar conexiones para que llegue toda la bendición, ¿verdad, hermanos? Aquí Abraham, en el principio, menospreciaba, burlaba, se rió, pero se arrepintió. Yo deseo recibir esta bendición de Dios. Yo quiero. Luego, haré. ¿Qué haré? Cumplir era. ¿Qué cumplir? Pacto, circuncisión era. Aunque tenía dificultades, pero hizo. Dios cumplió era. Aquí judíos, entre Dios y judíos también. Judíos sabiendo la palabra de Dios, luego conociendo la voluntad de Dios. ¿Por qué judíos recibieron la maldición? ¿Por qué?
¿Por qué? No cumplieron. Una cosa era una cosa. No cumplieron. Ya vamos a ver, ya Romanos capítulo 2. Ya versículo 25 voy a leer, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aunque en el cuerpo de judío tiene circuncisión, pero ellos incumple, viola era, ¿sí? Viola la palabra de Dios. Por eso, aunque ellos tienen circuncisión, pero ¿qué dice Dios? Incircuncisión era, no vale, ¿verdad? Por eso llegó la maldición era, fue cortado. No llega de Dios, esa bendición de Dios. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Ya 26, si pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Ya qué crees? Aunque no es judío era, soy coreano. ¿Quién soy? Coreano. Ustedes, bolivianos. También aquí también tiene peruanos, argentinos, diferentes. Se llama gentiles, somos gentiles. Siendo gentiles, pero ¿qué hace? Guarda era la palabra de Dios. Aunque en el cuerpo no tiene esa circuncisión, pero guarda la palabra de Dios. Ese gentiles será circuncisión, era, vale. Amén, hermanos. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Ya 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ya la Biblia no está hablando, si no es no muy importante el físico. Físicamente él es judío, físicamente coreano, boliviano. Eso no, más importante, ¿qué es era? Guardar era guardar, porque Dios habló, guarda mi pacto, a él bendeciré, dice. Amén, hermanos. Sí, pero judíos habla, somos judíos, conocemos la palabra, cumplimos todo eso, pero ellos no guardan, por eso fue cortado. Ya 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ya 29 tiene, hermanos. Ya 29, los hermanos pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Ya otra vez. Regresaron otra vez, aunque nosotros practicamos, ¿no? Leer juntos, fuertemente. Pero si mucho tiempo no hemos reunido, otra vez regresaron. Ya otra vez, por favor, ya. ¿Ya están listos? Junto, fuerte, ¿eh? Ya misma velocidad. No es fácil esto ya. 1, 2, 3. Amén, hermanos. ¿Se entendieron bien? Ya la Biblia explica dos judíos. Judío exterior. ¿Quién es el judío exterior? Físicamente judío, línea de Abraham. Pero judíos interior. Y dos judíos. ¿Sí? Ya judío interior, ¿a quién está hablando? En la Biblia dos judíos habla, judío exterior, línea de Abraham, son judíos físicamente, judío exterior, ¿sí? Exteriormente son judíos, tiene, ¿no? Sí, heredad de Abraham, herencia, su raza, su línea. Pero judío interior, ¿a quién está hablando?
Pastor Andrea hablando, porque pastor, por eso. O ustedes, aquí está, por eso la Biblia tiene que ver. Siempre respuesta en dónde está. En la Biblia mismo está. Aquí voy a leer 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ya circuncisión tiene físicamente en el cuerpo, pero aquí judío interior, ¿qué quiere decir? Hace, circuncisión hace. ¿En dónde hace? En el corazón era. Entonces, ¿cómo hace circuncisión en el corazón? Aquí corta y saca corazón, luego bota. Eso es. Pastor Andrés, yo hice circuncisión en el corazón. ¿Qué quiere decir? Miren mi corazón, yo aquí, es cierto, yo ya corté. Ese está hablando. No, no haga eso, peligroso, es peligroso. Y saca corazón, muestra, es peligroso. No haga esto, ¿verdad? No haga. Ya judío interior hace circuncisión en el corazón. ¿Quién está hablando? De ese corazón surge deseo. En mis pensamientos, corta. Yo recibiré la bendición de Dios. Yo deseo recibir la bendición de Dios. No quiero recibir maldición de Dios. Surge deseo. Ese deseo recibo. Ese pensamiento recibo. Será cortado de Dios. Yo recibiré la bendición. Aunque desea. ¿Qué hace? Alguien se sorprende. Ay, Dios, pastor quiere cortar a mi persona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué corta? ¿Qué corta? En ese momento usted surge. De ese corazón surge. ¿Qué surge? Sea bueno, sea malo, sea deseo. Ese no recibiré. No recibiré. Aunque quiero, no recibiré. Yo recibiré la bendición de Dios. Luego, después, ¿qué hace? Bota. Que no sirve. Como prepucio. ¿Sí? Qué asco. Y bota. Botando, Dios, ¿qué hará? ¿Qué hará? Todas las bendiciones llega. Amén, hermanos. No sé esta mañana ustedes cómo han escuchado entre Dios y nosotros. Dios quiere hacer ese pacto. ¿Qué pacto era? No está pidiendo. Ya desde ese momento que usted surge, sea deseo, sea cualquier pensamiento, a esos buenos, esos malos, como sea, corta. Cuando corta, fácil o difícil. Fácil es, aunque poco duele. ¿Cierto? Ya esclavo espera de cola. Ya, siguiente. Llora esclavo. Oh, me va a doler. Sí, un rato nomás esclavo. ¿Sí? ¿Lo que hace? Con piedra, Abraham. ¿Qué hace? Ya corta, ¿cierto? Te bota. Si esclavo, fácil o difícil. Fácil. Abraham. Luego, ¿cómo camina? Como penguino camina. Fácil dice. Fácil era. Duele, poco duele. Ese deseo corta, aunque poco duele. Poco duele. Pero todas las bendiciones va a llegar, hermano. Amén, hermano. Ese muy fácil era. Todo lo que surge, deseo, pensamiento, no. Eso yo recibo mi deseo, mi pensamiento, que surge en mí. Eso aceptando será cortado de Dios. Entonces mi vida va a sufrir, va a fracasar. Mejor yo conectaré con Dios. Yo quiero recibir toda la bendición de Dios. Luego, ¿qué hace? Cortar. Después de cortar, ¿qué hace? ¿Come? ¿Guarda? No, qué asco era. No sirve, qué asco. Hediondo era. Qué asco. Y bota. A mi deseo, mis pensamientos, nunca va a ayudar. Botar. Entonces Dios
en su vida va a llegar. Todas las bendiciones. Muchos hermanos hablan. Sí, recibir la guía de la iglesia, obedecer. Obedecer bueno. Pero ¿quién puede obedecer, hermano? ¿Quién? ¿Quién puede obedecer humanamente si mi guía era? Humanamente, hermano. Difícil eso. La guía de la iglesia, ¿qué es? Único y único. En ese momento que usted surge deseo, ese cualquier pensamiento, cortar, cortar, después botar, botando, automáticamente va a conectar. ¿Con quién? Automático, hermanos. Jesús dijo, esa hija de Jairo no está muerta, sino está durmiendo. La gente que surge está muerta. Dios recibe su pensamiento, su deseo. Por eso fue cortado de Dios. No recibe nada de Dios. Pero ya negar, cortando de nuestros pensamientos, después automático. ¿Qué automático? ¿Qué automático, hermanos? Botar automáticamente todas las bendiciones. ¿Llega o no llega? ¿Llega o no llega? Llega, hermanos. Amén, hermanos. Si aquí esta hermana Angélica viajó a México, yo también escuché, juntos viajamos a Oruro. Entonces, viajando con auto de la iglesia, te explicaba, era sobre un anciano de México. No sé si usted también ha escuchado. Ese anciano era hermano. Inútil, dice hermano, inútil. Se casó hermana de la iglesia, pero no tiene buena profesión. Inútil, no sabe. Pero su esposa, si tiene su suegra tiene una panadería. Entonces su suegra no le gustó, su yerno, ¿por qué no le gustó? Él solo come comida, no hace otro. ¿Por qué mi hija encontró ese varón? Inútil. Entonces ese varón, ese hermano, quiere algo servir, pero no hay nada. ¿Qué hace? Panadería viene, limpieza. Limpieza. Luego, ¿qué hace? Ver, ¿qué necesita? Pero un día, escuchando ese hermano, escuchó la prédica. Que tiene mucho tiempo, limpieza, cuando viene cliente, recibe. Escuchó la prédica del pastor Osvaldo. Justo pastor habló, usted quiere ver la obra de Dios. Usted solamente hace dentro de su límite. Fuera de su límite, ve, inténtelo. ¿Sí? Fuera de su límite hace, Dios no ayuda, no cree ese Dios. Pero cuando ve, Dios ayuda, intente más. Más. De ahí habló, sí, sobre las cuentas entre ustedes. Si quiere ver la obra de Dios, mensualmente, si ofrenderá por la cuenta, cada cuenta $100. Luego mensualmente, cuenta, envía, ofrenda, $100. Luego siguiente metió trabajo, no haga, no cree más. Ese Dios, ¿por qué cree? ¿Sí? No cree Dios. Pero ve, Dios ayuda. Por la fe avanza, 2 cuentas. Si ahí sigue Dios trabajando por la fe, verá la obra de Dios. Entonces ese hermano eso escuchó. Escuchando una cuenta, ¿cuánto es? $100. Ese hermano no hay, apenas limpiando. Recibió ese corazón. Yo también no quiero vivir así. Luego ahí oró a Dios, dice, Dios permita a mí ese monto, yo no voy a usar para mí. Yo daré, primero usted trabaje en mí. Yo no quiero vivir así. Siendo un marido de una hermana esposa. Luego mi suegra me ve, yo no quiero vivir. Luego decidió, orando a Dios. Dios permitió o no permitió. Permitió. Teniendo ese $100, ¿qué desea? ¿Qué desea? No había antes, pero ya tiene. Deseaba, ¿qué deseaba?
a mi zapato, blusa de mi esposa, desea. Pero ese hermano, yo quiero ver, decidió entregar una cuenta a Dios. Luego dando siguiente mes, Dios dio, no dio. Dios dice, no según su testimonio. Dios era Dios. Así poco a poco, sí, aumentando el daba era. Un día su suegra habló, ven mi yerno. Haciendo mi yerno no hace nada. Entonces me preocupa mucho el futuro de mi esposa, cómo será. Luego una bolsa de dinero efectivos entregó. Entonces, ¿qué es suegra? Eso es capital. Con esto haga algo, aprende, haga negocio. Luego no vive así. Mi hija es pobre, miserable. Hágalo, cualquier cosa. Estoy prestando, dice. ¿Qué está haciendo? Prestando. Después ganar, devuelve. Sí, gracias, gracias. Pero ese hermano, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Limpieza y comer. Limpieza. Luego ahí aprendió. ¿Qué aprendió? Panadería. No hay otra cosa. Ahí abrió panadería. Pero Dios ayudó. Ahora, ¿cuántas cruzales tiene? ¿Cuántos? 11. 11 tiene su cruzal, ¿verdad? ¿No? 11. Ahí empezó. Luego, sí, mirando, Dios ayudó, ganaba bien. Luego una bolsa de dinero. Y ahora. Luego, suegra, dejó de suegra. Ya, suegra, aquí está. Llévelo, usted me ayudó, gracias. Dios me ayudó. Entonces su suegra vio era. ¿Qué sintió su suegra? Estaba muy feliz suegra. ¿Por plata está feliz? Su yerno cambió. Su yerno empresario cambió, muy diferente. Entonces mirando ese yerno, ahora mi esposa también al lado de mi yerno estará feliz. Porque por la fe estaba muy feliz. Entonces esa una bolsa de dinero empujó era. Yerno, eso es suyo. No, usted me prestó. Sí, claro, prestó. Sí, pero ese tiempo mirando usted no tenía nada, ¿verdad? Me preocupaba mucho mi hija. Pero ahora yo veo que es suficiente. Usted tiene la fe, ¿verdad? No tiene corazón. Ese dinero suyo era. Yo nunca pensé recibir. Entonces, hermano, sí agradeció. De ahí multiplico. Ahora 11, ¿no? 11 panadería, hermanos. Hermanos, sí, Dios es poderoso, era poderoso. Amén, hermanos. Poderoso era. Sí, conectando con Dios, ¿por qué no va a bendecir? ¿Por qué no va a solucionar todos los problemas, situaciones? Esta mañana hablamos sobre pacto, ¿no? Entre Dios y nosotros. ¿Qué pacto es? Guardar su pacto. ¿Su pacto qué es? Circuncisión. Antiguamente, sí, físicamente hizo. Pero ahora, sí que es circuncisión en el corazón. Dios eso ve. En su corazón tiene ese pacto. Cortando mi pensamiento, mi deseo. Ese hermano, guardando muy bien. Luego, ¿qué hará Dios? Dios conectando toda la bendición. Pero mirando ese corazón, hermano, sigue está. ¿Qué está? No corta, acepta. Su deseo, sus pensamientos será cortado de Dios. No recibe nada. Sí. Amén, hermanos. Esa mañana no es difícil, hermanos. Sí. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Hasta mis hijos. Yo guardaré ese pactos. Cortando. Luego Dios va a usar y bendecir. Esta mañana hasta aquí compartimos, terminamos. Sí, anuncio, hermanos. La visita de siervo, Pastor Ospan, ¿no?
Entonces, 3 países, Paraguay, Argentina, Brasil. Bolivia nosotros tocamos, ¿no? Participar también y apoyar juntos con Argentina. La fecha es el 1 al 4 de junio. ¿Sí? Entonces, en la oficina todo tiene informaciones por vía vuelo, vía también terreno, ¿no? Sí, flota por vuelo, depende de los hermanos, tiene su capacidad. Entonces, la oficina tiene todas las informaciones, preguntando, consultando, puede. Entonces, algunos hermanos ya están comprados. Entonces, va a viajar, participar. También queremos aprender en la iglesia de Argentina cómo Dios ha bendecido. Es un lugar muy grande. Entonces, tiene muchos proyectos, mucha esperanza ahí en la iglesia de Argentina. Junto, participando, escuchando la palabra a través de siervo, también recibir el corazón de la iglesia de Argentina. Si ahí, creo que Dios también sí o sí va a trabajar en Bolivia. Y luego también varias veces reunimos después, ¿no? Sobre ofrendas decididas. Entonces, nosotros queremos comprar última reunión. El dueño quiso subir, ¿sí? Aunque nosotros queremos rebajar. Un monto, $1.100.000 queremos. También un año de plazos. Pero el dueño no quiso, era muy largo. Cuando 6 meses y queremos pensar, dice. Dentro de 6 meses paga $1.100.000. Pero un año ya no quiere. Ellos quieren subir $1.125.000. Últimamente así quedamos. Entonces los hermanos pueden orar. Entre ellos, su familia va a conversar, luego pronto nos va a avisar. Mientras el dueño nos ofreció, ¿no? Primero un adelanto, 30% de un monto total. Eso pagando podemos hacer contrato, luego nosotros entrar allá y realizar cultos. Aunque no podemos usar todos lugares de ese lugar, entonces están de acuerdo con el dueño, una parte, nosotros una parte, ese dueño sigue trabajando porque fábrica de imprenta. Ahí viviendo, entonces los hermanos ven lugares bonitos, más va a animar, así pensamos. Entonces, y 30% es $361.000, que es muy mucho, ¿no? Entonces, ahora estamos en venta de IRPAVI, luego anticrético de la iglesia, todos sumando, falta pocos para un adelanto. Entonces, los hermanos pido sus oraciones. Entonces, ese dueño habló el periodo, ¿sí? Más corto tiempo puede pagar un monto y va a pensar. Siempre tiene más dinero efectivo, ¿no? Cambia, ¿verdad? ¿No? Por el dinero. Problema que nosotros no tenemos, por eso desde anterior domingo ya hicimos ofrenda decidida. Entonces, y hablamos con dueño hasta fin de julio. Hasta fin de julio, los hermanos, primera parte, hasta que pueda, ofrenda decidida, participando, orando. Ingresando ese dinero hasta fin de julio, si queremos juntar un adelanto. Si cumple luego, entonces el dueño también, ¿sí? Va a cambiar ese nuestros sueños. Estamos orando. ¿Entendieron todos, hermanos? ¿Sí? ¿Todo está participando? Todo hermano participe. No escape, hermanos, ¿sí? No escape. Dios da salud, tampoco podemos vivir bien. Dios no da la felicidad, tampoco podemos vivir. Dios no da también el dinero, la ofrenda, no podemos. Por eso ahí más importante, sí, uniendo con el corazón de Dios, Dios va a dar. Sí, lo que Dios da, sí, ofrendando, entregando, qué difícil era, hermanos. Esa parte puede entender, sí. Si algunos aquí en la pantalla se ve, queremos, ¿sí? Ahí usar ese lugar. Si Dios permita, nosotros 3 bloques, ¿verdad? ¿No? Entrada, un bloque, un edificio. En el medio, segundo bloque, segundo edificios. Aquí y salón general para 1,000. Luego las aulas, colegio de Lincoln,
escuela de la música. Aquí en Sudamérica, Paraguay, Argentina, y también tiene, ¿verdad?, ¿no?, escuela de la música. También Centroamérica también, ¿sí? Ahora República Dominicana, deseamos nuestro hijo también que pueda aprender. Luego tercer bloque, tercer edificio es comedor. Luego internado. De otra ciudad va a enviar sus hijos de la iglesia, hermanos. Luego ese terreno vacío es cancha, ¿sí? Entonces ahí también hasta y fútbol, academia, también para hacer colegio un requisito es tener cancha. O sea, ahí todo está completamente, ¿sí? Ahí. Entonces los hermanos, con mucha esperanza, ¿sí? Solo falta. ¿Qué falta? Unir era unir, ¿verdad? Hoy escuchamos todo unir. Uniendo Dios todo va a llegar. Lo que Dios da, qué difícil es. Dios no da difícil porque no podemos, aunque queremos ser. Pero Dios dando, difícil, no es difícil. Conexión, conectar. Conectando con Dios, todo va a permitir. Luego en ese lugar, nosotros invitando a nuestra familia, también invitados, llevando el evangelio a todo lado. Dios va a ayudar, no va a ayudar. Aquí nomás siempre. Negativo, positivo. Ya Dios va a ayudar, no va a ayudar, hermanos. Aunque sea en el corazón, no, imposible, pastor. Igual que Abraham. Ay, Dios es imposible. Aún surge, ¿cierto? Cortando. Luego, ¿qué debe hacer? Sí, va a ayudar, ¿verdad? Sí, por lo menos ahí, uniendo por nuestra boca. Dios en gran manera va a bendecir a todos los hermanos. Entonces, luego ya otro anuncio es estudio bíblico con Pastor Ospa, el Evangelio de San Juan. Entonces, canal Cristo TV, los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde, a través del canal Cristo TV a nivel nacional. Luego, también por TV Cable. Y ayer visitamos Chulumani. De Chulumani, como 1 hora y media entra más hasta Legna, ¿no? Legna, ¿no? Sí, camino a Asunta. Entonces ahí entrando, justo en la casa de diácono Hernán, había televisor. Aquí sale Cristo TV. No sale, dice. Entramos a su cuarto, televisor nuevo, es grande, bonito. Tiene hasta, se llama antena, redondo, ¿no? Plato. Entonces, codificador antiguo era, no agarraba. Pero hermano Reinaldo rápido actualizó, agarró TV Cable, ¿sí? Cristo TV. Entonces ahí sale, era. Y hasta, ese monte era monte, ¿verdad? ¿No? De vez en cuando. ¿Quién va a vivir en ese lugar? Así pensamos, ¿verdad? Hasta ese lugar la gente vive, hasta el evangelio ya llegó. Entonces, televisor ve, Pastor Ospa, su prédica, escuchando, dice. Varios pastores, yo vi su pastor, dice, cabello blanco, Pastor Ospa, hemos escuchado, dice. Y cada vez escuchando eso nos da mucha esperanza, vale la pena, ¿sí? Nosotros ofrendando que llegue el evangelio. Cada uno, aunque pocos, uniendo ese efecto grande. Ahora en nivel Bolivia cubrimos todos. Hasta último rincón entra. Imagínense hasta Legna, ¿no? Legna. Hasta Guairapata. Algunos ni siquiera escuché ese nombre. Estará ese nombre en Bolivia. Guairapata, Coripata, Huancané, sí, qué raro el nombre. Pero ahí todo ya está escuchando. Huancané. Hasta, ¿dónde era? Samaipata, ¿conoce Samaipata? Santa Cruz, Samaipatas, Humereque, Saipina, un pueblo hasta Esmeralda, dice. Sí, tiene un montón de lugares. Hasta ahí todo escucha, ¿sí? Sí. Humereque, ahí tiene antena de Tupacatarí. De ahí está escuchando, monitoreando. Jerusalén Radio, escucha. Aunque algunos hermanos, nosotros ofrendando, ¿dónde servirá? Pero esa ofrenda, hasta último rincón, todo llegando
está usando. Yo veo los hermanos de Bolivia, tiene un corazón más hermoso. Veo, tiene un corazón grande. Por eso Dios está bendeciendo a nuestro país. Entonces otro anuncio, eso era, ¿no? De San Juan. Luego también los domingos, predicación dominical con Pastor Ospak, 7:30 de la noche. ¿Sí? Entonces ya está normalizando culto presencial, pero queremos promocionar, ¿no? Que conozca el siervo de Dios poco más en Bolivia. ¿Sí? Entonces los hermanos pueden invitar a nuestra familia, invitados. Luego también Iglesia Cochabamba ya compró terreno, ya está así realizando. Quiero que conozca. También prestó un poco de dinero, casi todo ya pagaron, poco falta. Entonces no queremos dejar que solamente Iglesia Cochabamba, ¿no? Entonces toda la iglesia estamos orando, también apoyando. Entre los hermanos también surgen apoyar por ofrenda. Entonces cuando quiere meter alfolí, esa ofrenda para Cochabamba. Entonces esa ofrenda nosotros enviaremos, que pueda, ¿sí?, servir en esa gran obra del Evangelio en Cochabamba. Ya, hoy también llegaron primero llegó a nuestra iglesia. Primera vez. A todos ya llegaron. Tal vez primera vez llegando a nuestra iglesia o escuchando también la prédica. Entonces aquí los hermanos pueden saludar, recibiendo bien. Luego terminando, no regrese rápido, ¿sí? Y preparamos refrigerio, ¿sí? Hasta que normalice almuerzo por refrigerio, ¿no? Sándwich. Y preparamos, entonces los hermanos en la reunión grupal ahí entregaremos. Entonces terminando todo, eso pueden y reunirse, reunión grupal, no regrese rápido a su casa. ¿Sí? Creo que no tiene oro grande en su casa, ¿cierto? Aquí mejorará, ¿sí? Tal vez tiene oro, si está bien para cuidar, tiene que regresar, pero no tiene aquí mejor, con los hermanos, te explicando, conversando. Sí, voy a orar, hermanos, voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Somos más necios. También somos más incrédulos. Aquí los judíos aparentemente predican el evangelio, enseña, pero por ellos Dios más supre, dice. Dios Padre, tal vez nosotros también predicando el evangelio, luego el evangelio verdaderos, recibimos la salvación, somos justos, limpios, hijos de Dios. Pero en realidad en nuestro corazón surge deseos, pensamientos por no cortar, por no negar. Nosotros también hacemos suplir nuestro Dios. Mucha gente mirando a nuestra vida, en verdad Dios también recibe esa blasfemia. Dios Padre, pero siempre usted nos da, si su gracia, su amor, solo cambiar nuestro corazón, arrepintiéndonos, luego cortar, luego recibiendo tu corazón, recibiendo tu guía. Dios todo va a bendecir, solucionar. Dios Padre, años buscamos un lugar más amplio que estemos todos los hermanos, enseñar nuestros hijos, luego también es el evangelio llevar todo territorio de Bolivia. Podemos ver a través de Cristo TV, Jerusalén Radio, régimen penitenciario, Ayhuayep, Imei, Mundo del Corazón, también y también CLF por este evento que ha dado tu sabiduría a su siervo, llegando a todo lado desde el evangelio. Dios Padre, aquí nosotros también, cambiando nuestro corazón, recibiremos tu palabra. Entonces Dios todo va a bendecir, proteger a los hermanos, luego nuestra familia, nuestros hijos.
Agradecemos esta mañana, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A un poco tarde, hermanos, aquí los hermanos quieren aprender sobre aula del Evangelio, cómo predica. O también al lado de ustedes, tal vez primera vez está llegando invitados, pueden guiar, ¿sí? Que no regrese rápido, ¿no? Escuchando poco, pueden ayudar. Luego el resto, reunión grupal, casados, casadas, jóvenes. Cuando no sabe en qué grupo voy a entrar, ¿sí? Cuando se confunde, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces ahí preguntando a la oficina, a los diáconos, rápido va a ordenar. Sí, gracias hermano. Desde atrás, por favor, no pueden.